las plataformas y las asociaciones y la cantidad también enorme de especialistas que habéis venido aquí, conocéis muchísimo mejor que nosotros tanto los problemas como las soluciones, porque habéis pensado muchísimo más sobre ello. Por lo tanto, os necesitamos, desde luego, desde el primer momento. Para nosotros la inclusión, y lo queríamos plantear así, desde este foro, desde estas jornadas, siempre cuando se habla de inclusión, parece como que se relaciona con diversidad funcional. Mientras que la inclusión, cuando hablamos de inclusión, hablamos de aspectos muchísimo más amplios, ¿no? No solamente hay barreras físicas, hay barreras cognitivas, hay barreras sociales, hay barreras culturales, hay barreras psicológicas. Y nuestro planteamiento, cuando hemos tratado de hacer estas dos mesas, y bueno, luego a los dos ponentes, el de hoy y el de mañana, era no tanto que viniera alguien a hablarnos mucho de un aspecto, sino a poner pequeños focos, de tal forma que la palabra de los que están aquí en la mesa es tan importante como la vuestra, las de aquellos que habéis venido, porque vosotros también tenéis muchísimo que aportar. Somos verdaderamente críticos, yo ya he dicho, somos de Podemos, somos muy críticos con las políticas educativas que en estos momentos asolan, iba a decir, voy a ser un poco más suave, es decir, con la que en estos momentos se lleva la Comunidad de Madrid. Creemos además que la atención a la diversidad y todo lo que es planteamientos sobre convivencia o recursos que van dados tantos a la convivencia como a la atención a la diversidad y el apoyo a aquellos que tienen más dificultades ha sido probablemente lo más devastado, probablemente lo que ha sufrido más en todos estos recortes. En ese sentido nos planteábamos que era importantísimo que en estos de aquí pudiera surgir un marco jurídico que diera fuerza, que diera potencia y en el cual nos pudiéramos, para eso sirven las leyes, ¿no? Para defendernos, nos pudiéramos defender con las leyes que nosotros mismos hacemos. La idea entonces es abordar esta temática en estos 2 días. Por otra parte, vamos a poner a vuestra disposición un correo electrónico, de tal forma que aquellos plataformas que tengáis documentación que pudiera aportarse, etcétera, etcétera, pues la podéis enviar y hacer ya para el mes de septiembre o octubre una devolución, es decir, aquello que vosotros nos habéis dado, vamos a intentar empezar o plantear un marco jurídico e incluso que puedan salir iniciativas parlamentarias y legislativas más puntuales, ¿no? A mí se me ocurre, lo estaba comentando con las traductoras de lenguaje de signos, que la primera que hay que hacer es hacer accesible tanto en los vídeos, por ejemplo, como en este tipo de actos o en conversaciones que podamos tener los diputados. Es inconcebible que la Asamblea de Madrid, donde que es la asamblea de toda la gente, de todo el mundo, no tenga recursos de adaptados, por ejemplo, al lenguaje de signos. Eso sería el primero de ellos. O planteando, porque muchas de las asociaciones que estáis aquí habéis venido y hablar con todos los grupos parlamentarios, planteando cuestiones que son más pequeñas o cuestiones que son puntuales, pues quizá a partir de aquí buscar ese marco legislativo general, que sería el objetivo, que nos pueda guarecer de los ataques, pero también iniciativas parlamentarias para mejorar, desde luego, la vida en los centros educativos y para que la educación como derecho, es decir, la educación inclusiva, sea una realidad. Y sin más, os dejo con Agustín, que os va a presentar a uno de nuestros ponentes, Gerardo, que va a hablar sobre todo, Gerardo Echeguita, que va a hablar sobre todo de lo que es la inclusión educativa. Mañana estará Chema Salguero, porque otro de los temas que hay que abordar y que va muy ligado a la inclusión es la convivencia en los centros. Es decir, cuando no hay inclusión hay mala convivencia, y cuando hay mala convivencia lo que se genera es violencia y lo que se genera es, desde luego, segregación y marginación. Pues muchas gracias por haber venido y bienvenidos aquí, a vuestra casa. Bueno, pues buenas tardes. Y empiezo diciendo por esta última frase que acaba de pronunciar Cecilia a nuestra casa. Porque hoy aquí, en la Asamblea de Madrid, lo que debería de ser la casa de todos y de todas, lo que debería de ser la casa del pueblo, vamos a hablar de educación inclusiva. Y hablar de educación inclusiva es hablar de educación para todos y con todos, es hablar de educación con mayúsculas.
porque no podemos entender la idea de inclusividad si no desde un punto de vista educativo. Por tanto, vamos a hablar de las personas más vulnerables, de la inclusión de las personas más vulnerables, también de cómo se produce la exclusión de muchas de estas personas, porque en la medida en que nuestras escuelas sean más educativas, serán más inclusivas. Para ello contamos con la presencia de Gerardo Cheita. En primer lugar, Gerardo, buenas tardes y gracias. Gracias. Presentar a Gerardo es presentar a un referente en la educación inclusiva dentro y fuera de España. Gerardo es profesor titular de la Universidad, a ver si lo digo bien, en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en políticas sobre educación inclusiva y atención a la diversidad. Una amplia experiencia docente, investigadora y también de asesoramiento a los centros escolares. Gerardo es ese profesor de universidad que entiende que el campo de investigación y estudio está fuera de las paredes de la universidad, está en los centros, está en contacto con las asociaciones. Trabajó además como orientador y asesor de formación en centros de profesores. Tuve la ocasión de coincidir en Leganés en un centro de profesores. Forma parte actualmente y coordina el Consorcio para la Educación Inclusiva. Ha trabajado como consultor o experto para varias organizaciones internacionales, como es la UNESCO o la Organización de Estados Iberoamericanos, y ahí me quedo porque son algunas más. Es autor y coautor de una extensión enorme de trabajos, más de 100 trabajos entre artículos, capítulos de libros o libros en sí mismos. Gerardo ha participado en múltiples actividades de formación y divulgación, y además recientemente creo que has promovido y coordinado un curso a través de la plataforma esa plataforma en línea masiva, donde creo que ha tenido, pues con una primera edición, casi más de 6.000 personas. No sé si me estoy equivocando. Como veis, Gerardo es un amplio currículum, es una amplia experiencia, pero sobre todo es un compromiso con la inclusión de las personas más vulnerables. Han pasado más de 30 años desde que se puso en marcha el programa de integración de los llamados alumnos con necesidades educativas especiales en su fase experimental. Y también ya han pasado más de 2 décadas desde la famosa Declaración de Salamanca, donde se instó a los Estados miembros de la Unión Europea a incorporar en sus legislaciones el principio de inclusión. En todos estos momentos tuvo la ocasión de participar Gerardo como asesor. Aquí nos encontramos en el 2016, todavía con un largo camino por recorrer. 30 años no es nada, dice Gerardo Cheita en uno de sus artículos para referirse a los cambios educativos, sobre todo cuando en este camino ha habido múltiples barreras, como se señalaban, conceptuales, legislativas y, como no, también barreras de la propia práctica educativa. Así pues, es en la educación inclusiva un horizonte, es la educación inclusiva un reto, posiblemente, pero sobre todo también es una necesidad. La diversidad es algo inherente a todo grupo humano. Hoy no podemos mirar sin pensar que la sociedad es diversa. No podemos entenderla sin pensar que la escuela es diversa. Por tanto, educar en y para la diversidad es la razón de ser escuela. Educar en y para la diversidad es la razón de la educación. Por eso os dejo con Gerardo Cheita, que de esto nos va a hablar mucho mejor, y muchas gracias nuevamente. Bueno, no nos dicen estas cosas, como comprenderéis, luego ya cualquiera se pone a hablar. Bueno, yo soy simplemente un compañero, un colega, alguien
que está aquí para pensar con vosotros y con vosotras, y como nos ha pedido también Cecilia, los organizadores de esta actividad, pues tratar de aportar ideas, elementos, unos más globales y otros que indudablemente se pueden transformar en políticas de forma clara. Como es muy importante, y comparto la idea de que tengamos tiempo también para reflexionar, para compartir y aportar nuevas ideas a este respecto, pues intentaré ir lo más rápido posible. Para que en todo caso, si hay algo que luego queréis que profundice o vuelva sobre ello en particular, pues lo hago ya más de forma más precisa. No obstante, una primera matización, cuando he visto el título, me ha parecido oportuno y resaltar que es una idea que tiene mucho que ver con la naturaleza de lo que vamos a hablar aquí, que es la naturaleza de un proceso de transformación. Estamos hablando, y se ha mencionado, esos 30 años que simbólicamente nuestro país está en los que lleva caminando en esta dirección, con algunos pasos para adelante y también con bastantes para atrás, y en todo caso es lo que tendremos que seguir haciendo, caminando. Entonces no hay que perder de vista la idea de proceso, de cambios sucesivos. No hay que dejarse tampoco entonces llevar simplemente por el horizonte final, por esa meta final, y estar pensando en los cambios que tal vez lo que sí se puede introducir es precisamente mañana. Mañana hay cosas que cada profesor, cada profesora, cada orientador y cada legislador podría empezar a introducir. Y por eso me gustaba, y utilizo esa reflexión del profesor Morén, de que la esperanza sabe que no es certeza, es esperanza, no en el mejor de los mundos, no por eso de vamos a alcanzar la inclusión, sino en un mundo mejor. Vamos a avanzar a ver si mañana somos capaces de ir consiguiendo elementos que contribuyan a una educación más inclusiva. Por eso quería matizar el título. En torno a estas 4 grandes bloques voy a intentar ordenar mi intervención. Creo que es importante que manejemos y que compartamos cada vez más un lenguaje, un marco de referencia, para que hablemos precisamente de estas cosas con precisión y de otras formas distintas tal vez a las que hemos venido hablando. El lenguaje en ese sentido no es solamente algo superficial, sino nos denota cómo pensamos y cómo abordamos estos temas. Me pararé a reflejar algo muy consustancial que tiene que ver con la naturaleza dilemática y también en los últimos años jurídica, dos facetas de este asunto, y dejaré apuntados algunos principios o actuaciones que ojalá tuvieran el respaldo precisamente de iniciativas legislativas. Lo primero que es importante resaltar es que estamos hablando de una realidad muy compleja, multifacética, con muchos aspectos, sistémica. En definitiva, es que lo que estamos hablando es del conjunto del sistema educativo. Hoy la educación no puede entenderse si no es inclusiva. Entonces, no hay dos educaciones, no es una cualidad adicional, y yo creo que lo ha dicho Cecilia y Agustín con mucha claridad. Y en ese sentido, al hablar de un asunto que trasciende con mucho una cuestión particular de cómo afrontar la situación o la educación de unos grupos de alumnos o alumnas que objetivamente están en mayor riesgo de exclusión, con ser esos grupos de alumnos los que indudablemente nos preocupan, eso no quiere decir que confundamos el todo con las partes ni las partes con el todo. Al ser un asunto sistémico, es un asunto que nos implica a todos y que implica a todos los actores en este proceso, y cada uno tiene que leer y releer algunas de las cosas que modestamente quiero compartir precisamente desde su propia perspectiva. El legislador, el orientador, el profesor de apoyo, el responsable de una asociación, etc. Porque entre las muchas cosas que estamos hablando en primer lugar de un principio moral, de un principio que nos habla sobre el tipo de sociedad que nos gustaría tener, en términos, por ejemplo, de equidad y de justicia social. Es un proceso, es una motivación
entre otras cosas, y tiene que tener también ese papel para mantenernos y para encontrar las razones para las cuales seguirnos peleando con una Comunidad de Madrid que en los últimos 20 años pues ha hecho del sistema educativo lo que hoy conocemos lamentablemente que es. Por otra parte, es un derecho humano, y esta es una faceta a la que luego me referiré, porque tiene importantes connotaciones, no solamente entendido derecho como una filosofía o como un principio que orienta nuestras políticas, que también, pero es un derecho jurídico, es un derecho ahora con un respaldo jurídico, y por lo tanto tiene ahí unas facetas que tenemos que conocer. Y por supuesto esto es algo que ocurre y se encarna día a día en la realidad de los centros, mejor o peor, de escolares, desde la educación infantil hasta la universidad, porque como digo, la educación de lo que estamos hablando no tiene que ver solo con una etapa o con un grupo de alumnos o alumnas en particular. Podríamos hacer un análisis muy global y podríamos hacer un análisis mucho más pequeño de lo que ocurre en las aulas. Podríamos haber planteado una intervención más de cómo visualizamos, por ejemplo, prácticas inclusivas. No me voy a parar en ese tema con detalle, pero creo que algo de todo puedo decir. Vuelvo a resaltar algo importante. Lo primero y más importante de todo es entender que lo que estamos hablando aquí, de lo que nos está convocando, es la reflexión sobre el papel que queremos que tenga el sistema educativo a la hora de construir un determinado proyecto social, una determinada sociedad. En definitiva, es pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. Cuando seamos capaces de responder, tal vez con una mayoría clara, en qué tipo de sociedad queremos vivir, seguramente el sistema educativo recibe un mensaje claro de qué tipo de escuela tenemos. Como ahora ese mensaje es ambiguo, por eso estamos desde hace mucho tiempo peleando y soñando ese pacto educativo que nos dé, por una parte, estabilidad y un cierto mensaje claro de en qué tipo de sociedad queremos vivir. Si queremos vivir una sociedad más justa, más cohesionada, que respete, valore y reconozca la diversidad humana en todas sus manifestaciones, o no. Indudablemente, este es un deseo de una parte de la sociedad, pero no del todo. Este es un proyecto, más bien, habría que decir en este momento con toda pena, pero con toda la claridad también, que es un proyecto contrahegemónico. La sociedad no va mayoritariamente en esta dirección. Si fuera en esta dirección, las fronteras de nuestra Europa, vieja Europa, estarían abiertas hoy a los que están precisamente llamando con ansiedad y angustia a sus puertas. Lo ha dicho Cecilia, la educación en una sociedad democrática o es inclusiva o no es educación. Y es, por eso, en ese sentido, el prerequisito de una sociedad que quiera y valore, vuelvo a resaltar, vivir, respetar la diversidad en todas sus manifestaciones, en un marco de derechos y deberes, de diversidad de capacidades, de religiones, de credos, de formas de ser, de amar, etcétera, etcétera. Esos son algunos rasgos de ese proyecto social que la escuela tiene que cumplir. Cuando reflexionemos sobre la educación inclusiva, tenemos que hacer también un esfuerzo de no perder este referente último, porque el riesgo es entonces irse a cuestiones, repito, más puntuales de qué hacemos o dejamos de hacer con un determinado grupo de alumnos. Cuando se hacen este tipo de análisis, pues yo soy el primero que parece que le estamos poniendo sobre los hombros de los educadores un enorme peso, una enorme carga, una enorme responsabilidad. Y por eso me gusta diferenciar para todos los que estamos aquí, los dos roles que tenemos. Y tenemos un rol como educadores, que ejercemos puertas adentro de la escuela, sea como maestro, como maestra, como profesor o como orientador o orientadora, y en ese sentido ahí hay cosas que nosotros podemos hacer, incluso, como bien nos muestra la experiencia, a pesar de las normas educativas que tenemos, y tenemos una realidad y tenemos un rol como ciudadanos que precisamente podemos ejercer de alguna manera activa, entre otros momentos, dentro de un mes. Tenemos otro rol como ciudadanos donde tendríamos que conseguir que lo que ocurra puertas afuera de la escuela ayude a que esa escuelita de dentro sea un ejemplo, una célula de la sociedad en la que queremos vivir. Porque
porque para mí eso es esta es una idea también muy importante. La escuela, como dijo en un momento John Dewey, no es solo preparación para la vida, es la vida misma. Para muchos niños y niñas, durante las horas que pasa en sus coles, todas las semanas y durante muchos meses al año, esa es la sociedad, esa es una parte importante de la sociedad. No solo estamos pensando en lo que ocurrirá después, también eso es sociedad. Y esa parte de sociedad y ese tiempo tiene que ser inclusivo, tiene que responder a las aspiraciones que estamos compartiendo. ¿Qué nos han dicho las grandes organizaciones sobre este tema cuando han hecho lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí? Pararnos, pensar, reflexionar, pedir la opinión a personas que hayan podido estudiar y analizar este asunto. Que lo que estamos planteando es un desafío y una oportunidad precisamente de enriquecer las formas habituales de enseñar y pensar, de enriquecer y de transformar sistemas educativos que ni en su origen ni en los últimos años han estado pensados ni construidos para atender ni responder con equidad a la diversidad del alumnado. Cuanto mucho han estado a veces reformados, con algunos cambios más o menos importantes, pero no estaban preparados. Y por lo tanto, ahora es cuando tenemos la oportunidad de revisar y transformar profundamente esos sistemas educativos. Por lo tanto, vuelven a decirnos, es mucho más que un asunto marginal que tenga que ver con unos grupos en particular de alumnos, sin que eso signifique que nos olvidamos de esas situaciones, ni mucho menos. Han sido precisamente los derechos, la preocupación por el derecho de esos grupos más vulnerables, más excluidos, más segregados, los que han puesto de manifiesto, ante la necesidad de ser profundamente democráticos, por delante la tarea de transformar profundamente nuestros sistemas educativos. Esa idea de transformar, de enriquecer nuestros sistemas educativos, desde el punto de vista de muchos expertos, se enraiza bien, se traduce en lo que debemos hacer en torno a la articulación de tres dimensiones, que, para hacerlo sencillo, se vienen llamando presencia, aprendizaje y participación. ¿De qué estamos hablando? De trenzar. A mí me vino en un momento determinado esta imagen, la imagen de trenzar, de articular con equidad, no de cualquier manera, sino con equidad, no privilegiando las necesidades, las oportunidades, los derechos de unos alumnos frente a otros, o de unas alumnas frente a otras alumnas. De trenzar con equidad las oportunidades de estar juntos, participar y aprender. Esto es a lo que responden estas tres dimensiones, en tensión dialéctica con sus opuestos, es decir, con estar separado, segregado, con estar marginado, participando, o con estar no aprendiendo, y eso es lo que en nuestro lenguaje llamamos genéricamente, con todas las limitaciones que tiene ese término, fracasando escolarmente. Dimensiones y preocupaciones que no afectan necesariamente por igual a todo el conjunto de alumnos, y unos más que otros. Los alumnos con una orientación afectivo-sexual distinta de la mayoría están incluidos, están en los coles, en los institutos. Que estén ahí, es decir, no hay hoy, que yo sepa, todavía en la Comunidad de Madrid, aunque no le debemos dar muchas pistas, coles para jóvenes gays, pero que estén en los mismos centros no quiere decir que no están teniendo experiencias educativas, como bien sabemos muchos de ellos, y por lo tanto ellos están viviendo sobre todo en particular situaciones de marginación. Hay muchos chavales que son malos alumnos, que fracasan escolarmente, que no consiguen sacar su graduado escolar, pero no tienen ningún problema de relaciones, de amistades, de ser queridos, y que tienen buenos grupos de amigos y que son famosos en las redes sociales. Y sin embargo están en cierta medida en riesgo, por lo tanto diríamos parcialmente de exclusión. Y luego hay algunos que lo tienen todo, lamentablemente, que no comparten, no están en la misma escuela que están los demás, que además no están aprendiendo tanto como podrían y deberían aprender, y además están en riesgo de exclusión. Esto no es una regla, en cada situación podríamos encontrarnos y hay que analizar la situación educativa de cada alumno desde esta perspectiva. De eso hablamos, ¿de qué hablamos de presencia? De estar juntos. Solo cuando estamos juntos, no solo, pero necesitamos estar juntos
para reconocernos, nuestra diversidad de formas de ser, de género, de comunicarnos, de movernos, de movilizarnos, y en la medida en que estemos juntos, creamos la posibilidad de reconocernos. No es imposible, pero es facilitador estar juntos. Por eso, juntos, en el patio, en los recreos, en los comedores, en las salidas escolares y extraescolares, en los viajes de fin de curso, no solamente en el aula. Por eso, como digo, en tensión entre la presencia y la segregación, en todo caso, la educación inclusiva lo que persigue es la no segregación. Y por eso, desde los defensores de la educación inclusiva, abogamos por estar en contra de las medidas de segregación permanente, irregulares y permanentes para determinados alumnos y alumnas. Y aquí, dicho de paso, no está de más que también los orientadores y orientadoras que están por aquí, pues se planteen qué papel estamos teniendo en un proceso en el que nos están, tal vez, no sé si con gusto o sin él, obligando a formar parte de un proceso de segregación de algunos alumnos. Con la idea de participación se recoge fundamentalmente la idea de calidad de ese proceso. No es cuestión de estar, no es cuestión de estar solamente en los lugares donde están los demás. Es cuestión de que cuando uno está allí pueda ser reconocido, valorado, apreciado, no porque se parezca más o menos, no para hacerle parecer un niño o una niña normal, entre comillas, sino para ser reconocido, apreciado y valorado por lo que es. Nos guste más o nos guste menos. Esa es la idea de participación, que tiene que ver fundamentalmente con los afectos, con las emociones, con las relaciones, con esa inteligencia emocional y relacional que tanto descuidamos en tantos centros educativos. Y desde esa perspectiva, hablar, trabajar, legislar para la educación inclusiva es, como se va a plantear aquí el próximo día, hablar, legislar, repensar cómo se construye una convivencia, formas de convivir en el centro que eviten y que sean precisamente vigilantes y beligerantes contra todas las situaciones de maltrato, de abuso, de burla, etcétera, etcétera, que hagan a algunos alumnos sentirse marginados o menos valorados. Y en tercer lugar, es hablar de aprendizaje, es hablar de aprender al máximo, tanto como cada uno pueda, las competencias necesarias para que hayamos considerado necesarias o imprescindibles para vivir en nuestra sociedad. Por eso, la inclusión desde esta perspectiva nos tiene que movilizar a los profes, a los orientadores y a los legisladores para crear las condiciones, por ejemplo, desde la formación inicial del profesorado, desde los planes de formación permanente, bueno, cuando existían, cosa que ya no existe desde hace muchos años en esta comunidad, para que ese profesorado confíe en sus alumnos y cree formas de enseñar que sean, por lo tanto, accesibles para todos ellos. No me paro en esta idea porque la hemos dicho ya por activa y por pasiva. Estamos hablando de cualquier alumno o alumna, cualquiera. No podemos ahora restringir esta situación solo a algunos grupos de alumnos, por más que algunos están en especial riesgo de estar en situaciones de segregación, de marginación y de fracaso escolar. En alguna dura articulación de todas ellas. La pregunta que también se nos había formulado a los participantes en este congreso es ¿qué es lo que podríamos ahora reformular de esta manera? ¿Qué es lo que impide trenzar con equidad esas políticas y esas prácticas educativas para que sean entonces más inclusivas? Y a partir de ahora, y si no tendrán que hacer un examen antes de abandonar la sala, hablar de inclusión es hablar de cómo trenzar las tres cosas. No es solo hablar de los lugares, no tiene que ver con lo que pasa solo con el debate entre lo normal y lo especial. Es pensar continuamente en cómo articular para todo el alumnado esas tres situaciones. ¿Qué es lo que lo impide? Pues lo que Alejandro, allí al fondo sentado, conoce y vive todos los días de su vida. Las barreras conceptuales, actitudinales, físicas, que hemos construido los normales en una sociedad
que ha considerado los derechos, los valores, la forma de andar, de comunicarse, de querer, o de ver, o de escuchar, o de referirse solo de una determinada manera. Y ha construido una sociedad donde la lengua de signos pues ha sido hasta antes de ayer mismo. Eran intérpretes de mímica, y lo saben bien las personas que saben de sordos que están aquí en esta sala. Son estas barreras las que también están en nuestra escuela, exactamente iguales, no tan físicas, iguales, las que están en nuestras barreras, están en los centros, en sus culturas, en sus políticas, cuando no se repiensan la convivencia, las estrategias de participación de la familia, cuando no se valora las formas o no se cuidan y se repiensan las formas de enseñar y de evaluar, están, por lo tanto, en sus políticas y en lo que ocurre uno día sí y otro también en las prácticas en cada hora. Pero están también entre los centros escolares, en lo que podríamos referirnos como el sistema educativo, como las políticas educativas, de las cuales tenemos aquí ejemplos claros de políticas educativas que están directamente yendo en contra de la aspiración de una educación más inclusiva. Y ya no me refiero, bastante tendríamos que hablar, de los recortes y limitación de recursos y de personal. Me refiero, por ejemplo, a las políticas de bilingüismo que se están desarrollando, a la forma de desarrollar el bilingüismo. No tengo nada contra las políticas, contra el bilingüismo, a las formas de desarrollar las políticas bilingües, que están configurando una cuarta o quinta red educativa, la de los centros que no son bilingües, a los cuales podéis imaginar qué alumnado va. No tenéis que imaginarlo porque seguramente lo estáis viviendo todos los días, cotidianamente, muchos de los que están aquí. Y por supuesto que hay barreras también fuera del sistema educativo, eso que hemos dicho, más allá de las puertas de la escuela, de las políticas sociales, de empleo, de salud, de servicios sociales, que en lugar de contribuir o hacer más inclusiva la vida en las escuelas, la hace todavía más difícil. Porque cuando un chaval llega a la escuela sin comer, o habiendo pasado frío, o viendo penurias en su casa, eso no es una condición favorecedora de la inclusión. Por lo tanto, tenemos ya elementos para hablar de una manera distinta sobre este asunto. Empecemos a hablar de cómo analizar y evaluar las culturas, las políticas y las prácticas para reconocer dónde están las barreras que han creado precisamente esas situaciones potenciales o reales de marginación, de fracaso. Volvamos la mirada sobre algo que está, por otra parte, bajo nuestra responsabilidad. Abandonemos ya ese viejo modelo y esa mirada que ha estado una y otra vez centrada en qué le pasa a este niño, qué problemas tiene, cómo es su familia, y empecemos a poner un poquito más de atención en lo que está bajo nuestra responsabilidad, como legislador, como director de un centro, como profesor o profesora, como orientador. Y no nos faltan, lo diré más adelante, no nos faltan instrumentos ni elementos. Perdonad, porque si pierdo el reloj ya no sé ni a qué hora voy. Así que, como suele ocurrir en los momentos oportunos, ¿vale? Así que tenemos un buen debate para reconocer dónde están en nuestras culturas, en nuestra administración, las barreras que están generando potencial o realmente esas situaciones de discriminación, de marginación o de fracaso. Cómo estamos financiando, si la inclusión es una política transversal dentro de nuestro sistema educativo, si existe una política de evaluación, pero de evaluación precisamente para ver dónde están las barreras que tenemos, si existe una buena política de formación, ¿no?, para reconocer que la realidad ha sido así, hemos vivido en un mundo construido de una determinada manera, pero que podemos cambiar. Y ese proceso de cambio, en nuestro ámbito, se llama actividades de formación, de asesoramiento, de innovación. Me gustaría ver a mí cuál es la política de innovación y de formación de nuestro profesorado, de nuestra comunidad autónoma en estos
en este sentido. Se nos ha pedido que hagamos algunas reflexiones sobre que se puedan traducir en políticas legislativas. La buena noticia es, a verlas hay muchas, en muchos sitios, hay muchos documentos, hay mucho trabajo hecho por los organismos internacionales. Aquí tenemos una guía de hace apenas unos meses que tiene dedicado todo un apartado precisamente a ofrecer orientaciones para las políticas nacionales o locales. Una guía accesible que por supuesto está a disposición de los organizadores de esta actividad. Decía que un aspecto importante es resaltar el carácter dilemático de este proceso. Y buscando siempre imágenes, pues me venía esta, la del Marabalist, que tienen estos artistas que tienen que manejar 3, 4, 5 palillos al mismo tiempo, platillos, y dejarlos todos en movimiento, y que a veces se le cae alguno. No es fácil, por decirlo de una manera, o mejor dicho, es imposible encontrar el equilibrio perfecto entre la presencia, el aprendizaje y la participación para todos los alumnos hoy en día, en el contexto real en el que nos movemos, aquí en Madrid, en nuestra comunidad. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que esa es la realidad, y lo que tendremos es que aprender a trabajar y a manejarnos con una realidad que es dilemática, que no tiene una respuesta técnica, ni en las normas, ni en el quehacer diario, ni nadie le puede decir a un profesor, si haces esto y lo otro y lo demás allá, vas a encontrar una respuesta perfecta para todos tus alumnos y alumnas. Hay que aprender a vivir con esa incertidumbre y a trabajar para ella, y a través del diálogo, del encuentro, del asesoramiento y, en último término, del estar todos a uno cuando se tomen las decisiones. Buen trabajo para los orientadores y las orientadoras estar más en esa tarea de asesoramiento para poder acompañar a los educadores y a las familias y a los alumnos en la toma de decisiones de cómo articular de la mejor manera posible con un conjunto diverso y complejo de alumnos la presencia, el aprendizaje y la participación de ellos. Bien estarían haciendo eso y menos evaluaciones psicopedagógicas para determinar las necesidades especiales para conseguir medio profesor de apoyo y 3/4 de AL. El día que rompamos definitivamente, en primera legislación que rompa definitivamente ese esquema, habrá dado un paso adelante, lo cual no significa que no necesitemos ni ALs ni PTs, sino que hay que buscar otro esquema de reforzar la capacidad de apoyo, de afrontamiento de los centros de la compleja diversidad, que no pase necesariamente por tener que ponerle una etiqueta a los alumnos con todos los efectos peyorativos que tienen las etiquetas, y tener a todo el cuerpo de orientadores de infantil y primaria malgastando su tiempo en esa tarea muchas veces poco edificante. ¿Cuándo conseguiremos resolver ese dilema sin que siempre se rompa por el eslabón más débil? Buena pregunta. Y algo que también se ha apuntado, y es que todo esto que estamos diciendo, Agustín se ha referido a ello, en 20 años atrás, 22 años atrás, en la Declaración de Salamanca, un evento y un documento que 22 años después sigue siendo un referente indiscutible mundial de cómo debemos entender esta tarea, por mucho que en aquel entonces estaba centrada en algún grupo, el grupo más específico de alumnado con necesidades especiales, hoy sigue siendo un referente indiscutible. Entonces era un principio, hoy es un derecho. Hoy la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo han ganado no para ellas, el derecho a la educación e inclusión no lo han ganado las personas con discapacidad para ellas, lo han ganado para todos. El derecho a la educación hoy debe interpretarse como el derecho a la educación inclusiva. Tengas las circunstancias, las condiciones que sean. Aunque nos ha venido de la mano precisamente ¿de quién? Del grupo de personas históricamente más segregados, excluidos y marginados de nuestra sociedad. Y eso sigue siendo cierto hoy, en junio del 2016. Y no es de extrañar que haya sido este colectivo tremendamente segregado, excluido y marginado el que haya enarbolado la bandera de la inclusión. Y no es de extrañar que se identifique
con todo honor y orgullo la inclusión como una de sus grandes reivindicaciones, pero que sea así y sin quitarle ni un ápice de valor a eso, no podemos entender que la inclusión es una cuestión que tiene que ver solo con este mundo. Las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Esto es ley. Esto en nuestro país y en otros que han tenido el orgullo de signar y refrendar esta convención es ley. Y lo es para todos. No tiene letra pequeña. No tiene letra pequeña. No es un todos que quiere decir la mayoría. Es para todos. Cualesquiera que sean sus necesidades de apoyo que estos alumnos requieren. Eso no quiere decir que sea para mañana. ¿Vale? Y ese es el otro asunto que tendríamos que ver. Pero que sepamos que no hay letra pequeña en esa convención. Si la educación inclusiva es un derecho, los derechos no se conceden, se conquistan. Y por lo tanto hay que pelear por los derechos. Hay que denunciar el incumplimiento de los derechos. Hay que denunciar las circunstancias, las condiciones en las políticas, en las culturas y en las prácticas de docentes que están impidiendo el ejercicio de este derecho. Y por lo tanto, también un elemento de lo que estamos analizando es que tiene esto una vertiente jurídica, que hoy está finalmente llegando a los tribunales. Unas veces con más suerte y otras con menos. Esta, que era la más esperanzadora de todas, porque había llegado al Tribunal Constitucional, luego el Tribunal Constitucional, como era por otra parte casi de esperar, le salió el ramalazo de la visión médica que tienen los operadores jurídicos, los maestros, los orientadores, el 99% de la población. Determinados alumnos no pueden estar con otros compañeros porque eso es imposible, por cuántos recursos necesitaríamos incorporar en el aula ordinaria. Unas veces se pierde y otras veces se gana. Y empieza a haber sentencias que reconocen firmemente y que obligan a rehacer decisiones que afectan a una de esas dimensiones a las que me he referido, que es a donde escolarizamos a determinados alumnos. Ahora, las sentencias no cambian la realidad de los centros y por lo tanto simplemente que sepamos que eso existe y que lo importante es transformar las prácticas educativas, las culturas y las políticas escolares para que cada alumno pueda recibir una educación en interacción y en su realidad, en ese dilema con las necesidades de otros compañeros, más justa y equitativa. Habremos de estar vigilantes para que en un día de esto no nos quieran dar por cambiazo y convertir los derechos en la vieja claridad. Me han pedido elementos para configurar una reflexión sobre de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva y, a buen entendedor, pocas palabras faltan. Y de todas ellas se pueden derivar muchos elementos básicos para las normas y para las prácticas. Estamos hablando de un proceso, no de algo que ocurrirá mañana. Un proceso que tiene que ser de innovación, de transformación y mejora. ¿Dónde están los incentivos, las políticas para la innovación y transformación de nuestros centros escolares? ¿Para qué? Para que puedan desarrollar mejores políticas, culturas y prácticas inclusivas, que sabemos lo que significan, pensando en todos los alumnos, sin dejar en ningún momento de lado, poniéndolos en primer lugar aquellos más vulnerables. Lo cual pasa necesariamente por reconocer dónde están, y no siempre es fácil ese reconocimiento, porque hay algunas barreras muy evidentes, como los bolsillos, y otras mucho más sutiles que están en nuestras concepciones muy profundas, que no se transforman simplemente por asistir a una conferencia. Esa es la tarea, reconocer dónde están esas barreras y poner en marcha, lo primero que está en la definición, procesos de innovación, de transformación, de mejora, para convertir esas barreras en facilitadores. Esto que usted nos ha dicho, me quedan 4 minutos, esto que usted nos ha dicho es muy difícil. Es muy complicado. Como la canción, es muy complicado. Es una utopía.
cuando uno se para a pensar, dice, ¿realmente esto es más difícil que construir el canal de la nueva esclusa del canal de Panamá? ¿Esto es más difícil que tener ahora mismo orbitando alrededor del planeta un montón de satélites que hacen que vuestros móviles estén funcionando en este momento? El mío. ¿Es más difícil que la Unión Europea, esta unión política que nos hemos... ¿Realmente es más difícil? Es que esto es algo que le gusta a usted, le gusta mucho a los académicos, pero lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo. No tenemos pautas. Falso. No nos falta conocimiento. Tenemos a Mr. Google a golpe de varios clics con toda la información y el conocimiento que el conocimiento simplemente no se transmite. Por eso la importancia que tenemos que darle a las políticas de formación, de asesoramiento y de innovación. Pero no es un problema de no saber cómo hacerlo. Internacional, local, nacional, madrileñamente, tenemos información y saberes suficientes para saber cómo hacerlo. ¿Qué cosas nos faltan? Algunas de ellas. Pues yo creo que falta mucha voluntad política para iniciar este proceso. Si hace 22 años o hace 10 años hubiéramos empezado ya a hacer una política en esta dirección, probablemente nos faltamos. Falta coraje y determinación, lógicamente, para enfrentarnos a las resistencias que vamos a encontrar, porque esas están instaladas en nuestros coles, en nuestros profesores, en muchos sitios. Aguantar las difíciles turbulencias que suponen esa profunda transformación. No son las necesidades de los alumnos, no es que los alumnos tengan necesidades muy complejas de apoyo, no es que no sabemos cómo hacer con los chavales autistas, no es que no sabemos cómo trabajar con los chavales sordos, incluso con los sordos y los autistas juntos. No ese es el problema. El problema es, yo creo que son otros, pero eso lo podemos debatir. 2 minutos. Esas son para mí grandes preguntas, grandes debilidades, no ni la falta de conocimiento, pero también puedo aportar que tenemos ese conocimiento, nos ha dado muchísimos denominadores comunes que uno encuentra en los equipos educativos que se han comprometido con este proceso y que están avanzando. Hoy nadie debe ponerse en el frontispicio de su cole ni en el proyecto educativo. Somos un centro inclusivo, mala cosa. Somos un centro comprometidos con los valores de inclusión y que no paramos de pensar todos los días cómo hacerlo mejor. Eso estaría mejor. No las etiquetas de somos un centro inclusivo, ni una política inclusiva, ni nada, sino cómo lo estamos haciendo mejor. Y lo que los centros y los profes y profesoras que lo hacen mejor, ¿qué es lo que tienen? Los hemos desnudado, la investigación educativa les ha desnudado, les ha analizado, les ha pasado por un escáner inclusivo y ha sacado estas conclusiones. Son profesores y profesoras y sobre todo equipos educativos con un fuerte arraigo de unos determinados valores, que cuidan, que protegen, que piensan cómo convertirlos en acción. El cuidado, el respeto por el otro, la responsabilidad, la preocupación precisamente por los más vulnerables, pero que no solamente lo escriben en los proyectos educativos. Proyectos educativos inclusivos tenemos 2 millones. No, lo importante es lo que hacen día a día. Ese es el mejor argumento moral. Son profes individual y colectivamente, y cuando digo colectivamente son profes porque tienen equipos directivos, que señalaré ahora a continuación, que crean las condiciones y las oportunidades para que se sienten a pensar, a reflexionar qué hacemos, por qué lo hacemos y qué relación tiene lo que decimos que tendríamos que hacer con lo que estamos haciendo. ¿Vale? Son equipos con un fuerte liderazgo, no con caudillos ni caudillas, con un fuerte liderazgo distribuido, compartido, que pasa por saber qué queremos y esos valores, cómo los queremos hacer, cómo los vamos a llevar adelante, que tiene claridad entre su equipo para saber cómo hacer y si no, para buscar cómo hacerlo. Son centros que han desarrollado una cualidad extraordinaria, que es la de crear fuertes culturas colaborativas al interior de los centros, entre sus equipos docentes, con sus alumnos, con las familias, con otros centros escolares, con sus orientadores, para enfrentarse precisamente agarrados, hombro con hombro, a las difíciles turbulencias de este proceso que llamamos inclusión. Son profes y profesoras fuertemente convencidos de lo contrario que dice ese refrán de donde natura non dá, Salamanca non presta. Pues no.
de lo contrario, convencidos de que con su acción educativa pueden cambiar, y de hecho así lo hacen, la capacidad de aprendizaje y las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos. Son profesores y profesoras siempre que saben escuchar, que están pendientes, que les dan la voz a sus alumnos, que son los primeros que saben lo que no les sienta bien, lo que les hace sufrir, lo que no les hace aprender, y que son sensibles a esas voces y que toman decisiones coherentes con lo que se les está diciendo. También nos encontramos con orientadores y orientadoras que han repensado sus formas de hacer para ponerles en sintonía con estas tareas, entre sus muchas, esta de la evaluación psicopedagógica a la que me he referido. Son centros que son capaces de planificar su desarrollo, es decir, que tienen un plan, una visión, una meta, y que se ponen en marcha, que desarrollan planes, podríamos llamarlo, estratégicos, anuales, para ir haciendo cada año un pasito más, un pasito más, un pasito menos, que cuidan las competencias precisamente para esa planificación. No son, por lo tanto, simplemente entusiastas, alocados o alocadas, que se tiran al río a la primera, sino que son conscientes de que tienen que planificar un proceso que será complicado. En definitiva, son centros que se configuran como comunidades que aprenden. Aprendemos cuando reflexionamos, analizamos qué hacemos, dónde estamos, qué queremos conseguir, qué no hemos conseguido, y vamos incorporando en ese proceso de reflexión las prácticas y las iniciativas que por un sitio o por otro nos dicen que nos pueden ayudar para resolver con equidad ese difícil equilibrio entre la presencia, el aprendizaje y la participación. Mi última reflexión es porque en esta sala hay muchas organizaciones específicas, personas que representan distintos colectivos. Si no luchamos juntos, nos matarán por separado. Estáis viendo la reivindicación de los de 5 por aula, lengua de signos, el otro por aquí, el otro por allá, el este por acullá, cada uno desde su trincherita, desde su mirador, peleando, y esa es la mejor estrategia para desinflarnos y para que nos ganen. Hay que buscar estrategias que generen un sistema global educativo inclusivo. Pasa por reconocer esa diversidad, por atender las situaciones específicas, pero no pelear cada uno por sí. Pues hasta aquí, perdonad que me haya extendido un poco más de tiempo. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Tenemos como 20 minutos para preguntar, para el debate. Hay algunas ideas muy claves que nos ha dejado Gerardo planteadas, ese equilibrio que tenemos que ir buscando entre presencia, participación y aprendizaje, y que todo esto es posible. Es posible desde el convencimiento y es posible desde el trabajo en red y desde lo que podemos llamar comunidades de aprendizaje. Por eso, vuestras preguntas, vuestras reflexiones serían estupendas, y empezamos a ello. ¿Quién se anima? Yo llevo el micro. Sí, buenas tardes. Sí, yo leí un estudio suyo hace como 3 o 4 años, creo recordar, y una frase que me quedó marcada, ¿no? Porque yo creo que en él parafraseaba a un colega suyo, no recuerdo ahora quién era, pero venía a decir más o menos que si no estaríamos sacrificando la felicidad de los niños y niñas con necesidades educativas especiales en aras a conseguir una utópica inclusión. Quería saber si piensa realmente eso, que la felicidad de estos niños está siendo sacrificada. Bueno, sin duda alguna, efectivamente, esa es una reflexión que he repetido varias veces y que es una de las situaciones más difíciles en estos momentos, en particular pues para muchas familias, que tiene que ver con la decisión entre reconocer que estamos en contextos educativos que en general no son inclusivos, es decir,
no responden con equidad a las necesidades, sobre todo de participación y aprendizaje de determinados alumnos, y en consecuencia estos alumnos y alumnas están mal, o no aprenden, o están marginados, o se sienten que están dolientes, y lo perciben ellos y ellas y sus familias. Y en ese contexto estamos. La decisión es ¿qué podemos hacer? Podemos renunciar a pelear para transformar y retirarnos de esa pelea, y eso es comprensible, y nadie recibirá nunca, no debería recibir nunca ningún tipo de juicio moral por decir y desear para sus hijos o para sus hijas un bienestar, aunque sea temporal, aun sabiendo que es eso, un bienestar seguramente nada más que temporal, porque esos chavales crecerán y tendrán que ir a una sociedad donde tendrán que volver a encontrarse con otros iguales y tendrán que estar preparados ellos y esa sociedad, en teoría incluyente, para reconocerles, para respetarles, para valorarles, para darles los apoyos. Ese es uno de los dilemas más duros en los que hoy estamos enfrentando. Y como estamos en ese enfrentamiento, una comunidad educativa o una administración educativa poco sensible, en lugar de poner más en la balanza de la transformación y la mejora de las prácticas de los centros ordinarios, que es donde por derecho tienen que estar, está poniendo el peso en la otra balanza, está poniendo el peso en facilitar que las personas abandonen, como diría otro poeta, los campos de lucha. Y eso es lo que yo creo que está pasando en nuestra Comunidad de Madrid. Esa declaración de Salamanca, que se ha mencionado aquí varias veces, decía taxativamente, refiriéndome a lo que seguramente en parte su preocupación que tenga que ver con chavales, con alumnos, alumnas con necesidades especiales. Decía hace 22 años, si ustedes tienen centros de educación especial, empiecen a transformarlos. Si no los tienen, no los creen. Porque después de muchos años de investigación hemos visto y de vivir que esa no es que el futuro no se prepara desde la segregación, sino se tiene que preparar desde la inclusión. ¿Qué ha hecho nuestra Comunidad de Madrid? Ha seguido construyendo, y en los últimos años más, centros de educación especial. ¿Por qué? Porque los padres se lo han pedido. ¿Y por qué se lo han pedido los padres? Porque lo que están viviendo es una situación de completa inequidad. El dilema moral está ese, pero yo no puedo sino reconocerlo, y como hacían otros colegas, y entender que esa reflexión no es para decir esto de la inclusión es una utopía, esto es un sueño de unos locos académicos que encima están sacrificando a nuestros hijos. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte en esta línea, yo creo que una de las iniciativas que debería legislarse en la Comunidad de Madrid no es de alguna manera marcar una línea roja, es decir, no más centros de educación especial, porque mientras existan es evidente que habrá familias que terminemos refugiándonos en esos centros de educación especial en los que realmente tampoco se encuentra esa felicidad que supuestamente tenemos. Y yo entiendo que al final una de las opciones es que en algún momento se diga hasta aquí. Y luego, por otra parte, facilitar a las familias de alguna manera, o que haya mecanismos que realmente podamos luchar y conquistar ese derecho, porque al final la única vía que estamos viendo posible es en los tribunales, porque ahora mismo todos los niños que están en educación especial, todos los que se les están proponiendo cambios de modalidad educativa porque no se les garantizan los apoyos supuestamente generalizados que necesitan en los centros ordinarios, la única opción que tienen es acudir a educación especial, que muchas veces nos la sirven en bandeja. La única manera que tenemos al final de conseguirlo es en los tribunales. Lo único que vamos a conseguir es realmente que nos reconozcan que sí, usted tiene derecho, sí, si al finalmente lo conseguimos, al final es un coste también para las familias, pero tampoco eso nos garantiza que consigamos los apoyos generalizados que realmente nos están diciendo que necesitemos. Eso se puede legislar, que realmente esos apoyos se puedan prestar en ordinario,
manera para garantizar esas tres ideas, presencia, aprendizaje y participación? Gracias. Vamos a ver, muchas cosas importantes en las que has dicho. Por supuesto que se puede legislar en ese sentido. Una idea que yo quiero compartir. Aquí el malo de la película no son los centros de educación especial. Eso es lo primero que hay que decir, ¿vale? Cuidado no desviarnos el foco. El foco tiene que estar en mejorar en todos los niveles el sistema ordinario. Esa es la línea absolutamente prioritaria en la que hay que intervenir. Ese es un primer elemento que a mí me parece importante resaltar. Luego, ¿por qué? No haríamos seguramente nada más que más sufrimiento a corto plazo si tomaran decisiones, digamos, radicales, de la noche a la mañana, de cerrar o evitar esa escolarización segregada. ¿Para qué? Si en los centros ordinarios y el sistema ordinario no está suficientemente preparado. Ahí lo que es urgente y se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo es que haya un plan de actuación, de aquí a 5, a 6, a 7 años graduado, que permita, entonces sí, gradualmente ir evitando que se produzca lo que ahora estamos viendo. Que dentro de 4 años no entre ningún niño de 3 años en los centros de educación especial. Y que dentro de 8 no haya ninguno ya en el primer ciclo de primaria. No sé si esa es hablo de manera así como muy global para darnos la idea de ese proceso. Por lo tanto, yo creo firmemente en la necesidad de poner el esfuerzo de la transformación de los centros ordinarios y la revisión, por supuesto, también del trabajo que se hace sin perder de vista el trabajo que se está haciendo en los centros de educación especial, porque de pasada el mantra y el mito es: aquí no estás bien y lo vas a estar fenomenal en un centro de educación especial. Y lo mismo que estás muy bien en un centro ordinario, puedes estar muy bien en un centro de educación especial en ciertos sentidos y viceversa. Pero bueno, yo lo que quiero es que no desenfoquemos la preocupación y que dirijamos nuestras reflexiones, nuestros análisis y nuestras propuestas a donde tiene que estar el núcleo fundamental, que es en la transformación de esos centros ordinarios. Y en ese contexto, respondo a tu pregunta, claro que se pueden trasladar esos centros ordinarios a los mismos apoyos que tenemos en los centros específicos. Si esa es lo he señalado, aunque de manera muy genérica, esa es la característica de los centros que responden mejor a este desafío, que son conscientes de que un profesor o una profesora tiene 2 manos y que cuando tiene 25, 26 o más chavales de su padre y de su madre, dicho con todo cariño y con toda su diversidad de necesidades, 2 manos no dan para más. ¿Y qué es lo que hace? Generan estrategias de colaboración, de apoyo, de muchas maneras distintas. Bienvenidos todos esos recursos que están ahora en centros segregados, pongámoslos en los centros ordinarios, o vayamos poniéndolos. O los profes de apoyo, que tanto les gusta trabajar a muchos de ellos en su rinconcito de su aula de apoyo, o los profesores, o los compañeros que tienen en algunos momentos horas de disposición, o los voluntarios, o la comunidad echando una mano. Entonces, claro que esos apoyos que necesitan algunos chavales se puede legislar. ¿Está escrito en algún lugar que no se pueden mejorar las ratios educativas? Pongamos nuestros recursos en mejorar las ratios educativas, menos alumnos y más profesores y profesoras por grupo, y no los gastemos el dinero en otras cuestiones. Lo cual nos conecta de nuevo con ese proyecto de sociedad en la que quisiéramos. A mí me gustaría un poco contestar, no como especialista, sino como político, porque efectivamente a nosotros nos llegan muchas demandas de familias que dicen: no, sí, yo estoy por una educación inclusiva, pero mientras tanto, con bastante angustia, con bastante premura de mientras tanto, ¿qué hacemos? Hablábamos hace poco de las aulas TEAE, por ejemplo, como en primaria. En primaria hay como 130 y tantos, y en secundaria, es decir, una etapa obligatoria, hay 30 y pico, 40. Es decir, claro, los niños de espectro autista, de repente cuando llegan a secundaria, no entran de repente, es decir, desaparece, ¿no?, completamente. Y precisamente en secundaria, que es un espacio que es muy complejo para la socialización, en personas que tienen precisamente esos problemas de socialización, dicen, muchos padres dicen: es que yo prefiero llevarlo a un colegio de educación especial. O sea, yo me siento más tranquilo
si se va con cualquier educación especial. Y eso es un problema cuando nos piden proyectos específicos, porque desde luego no está en las... Podemos estar al contrario, un poco lo que estaba comentando Gerardo, ¿no? El dotar a todos los centros ordinarios y dejar que vayan desapareciendo los centros de educación especial, pero cuando tienen familias con este problema tan acuciante es muy complejo, no es tan fácil, ¿no? Dice, bueno, yo es que ya necesito que mi hijo, ya, dentro de 1 o 2 años, ¿no? Ahora, vivimos en una sociedad claramente muy polarizada y si en algún ámbito se aprecia la polarización es desde luego en el terreno educativo. ¿Crees que hay algunos puntos básicos de encuentro a partir de los cuales se podría empezar a construir un pacto educativo que en algún momento dotara a esta sociedad de un sistema educativo que deje de ser un campo de batalla ideológico? ¿Ves alguna esperanza? ¿Ves algún terreno por el que empezar a apostar? Yo creo que sí, el día que perdamos la esperanza, entonces ya... Claro, es una esperanza militar, una esperanza de adiós rogando y con el mazo dando, ¿vale? Claro que sí, porque también la experiencia que parece que se acumula sobre en los libros y en los papeles es que las innovaciones y los cambios pensados inicialmente para favorecer esto que podríamos llamar una respuesta inclusiva, una respuesta con equidad a la diversidad del alumnado, terminan favoreciendo a todos. Hoy los centros punteros que estamos viendo, que empiezan a llegarnos de experiencias de los jesuitas por aquí y los otros por allá, precisamente son prácticas que son las que estamos reclamando para la escuela ordinaria. Diversidad, flexibilidad en los horarios, en los grupos, en las formas de entender la evaluación, el aprendizaje, porque eso termina favoreciendo y siendo positivo para todos los alumnos. Por lo tanto, creo que es factible ponernos de acuerdo sobre lo que la investigación y la buena práctica que reconocemos en privado sabemos que favorece un buen aprendizaje y una buena idea de participación escolar. Eso es, por decir, entre algunas otras cosas, algo en lo que no sería difícil, no tendría por qué ser difícil que encontráramos un pacto de medidas de mejora. ¿Por qué no reformar y mejorar la formación precisamente inicial de nuestros profesores y profesoras? Lamentablemente, a pesar de que ya han pasado algunos años, hoy de algunas universidades, probablemente también de la mía, están saliendo maestros y maestras que siguen con la concepción de que ellos son maestros y maestras de algunos alumnos, no de todos. Y eso también podría ser objeto de un pacto educativo que reconozca la necesidad de mejorar y profundizar, por ejemplo, en la formación del profesorado, entre otras muchas cosas, con esta mirada. Podríamos hacer un pacto educativo que deje de pelear las redes entre sí y que se comprometan que todos los centros sostenidos con fondos públicos que sostengan y que sean cierto, que se comprometen con la realidad, con la diversidad de alumnado y que no jueguen con los trucos de quitarse, en algunos casos, determinados alumnos difíciles de enseñar, tampoco debería ser tan difícil de conseguir. Yo creo que hay posibilidades de encontrar algunos elementos básicos de acuerdo y algunos otros que ahora sí, en el bote pronto, no me viene a la cabeza, pero yo creo que sí, que sí. A Cecilia era solo comentarte respecto a lo que decías de que los padres muchas veces tenemos la necesidad de acudir a la educación especial, sobre todo porque una reflexión, y es que el mal funcionamiento de la educación inclusiva es la que nos empuja ahí. Por tanto, creo que deberíamos trabajar en mejorar la inclusiva ahora, siempre teniendo de acuerdo, no se puede cerrar en un año, ni en 2, ni probablemente en 10. Y en ese camino creo que se ha iniciado algo relacionado por lo menos con las obras FEA, una proposición no de ley que también impulsasteis desde vuestro grupo, que a
considero que tenemos ahora camino y probablemente en un año sería un buen momento para plantearse que eso se plasme en una ley, que probablemente a lo mejor no hay que llamarla sobre aulas TEA, a lo mejor es sobre educación inclusiva, porque prácticamente todo lo que nosotros planteábamos se puede adaptar perfectamente a cualquier otro tipo de discapacidad o de necesidad especial. Pero bueno, más una reflexión, no era una pregunta. Y a Gerardo una pregunta es, ya que estamos en el camino de las aulas TEA, no sabemos si es a lo mejor lo ideal, pero quería saber tu opinión sobre el funcionamiento del proyecto de aulas TEA, si es un modelo inclusivo, a tu entender, que cumpla las expectativas. Pues muchas gracias por la pregunta. No sé si No, porque yo creo que estamos de acuerdo totalmente. O sea, yo lo que me refería es cuando te vienen y como político te dicen apoyas este proyecto, que dices, claro, yo no quiero apoyar, pero yo entiendo cuál es la situación, ¿no? Y de verdad que es complicado. O sea. Bueno, han salido 2 o 3 temas muy importantes que yo sobre los que yo creo que hay que mojarse, ¿vale? Uno es más delicado, pero que está ahí sobre el tapete. Los expertos juristas, ¿vale?, que están analizando el significado del derecho a la educación inclusiva, nos están diciendo que el derecho es de los hijos, no de los padres. ¿Vale? Seguramente nos vamos a ver abocados o vamos a entrar en situación de encontrarnos con el conflicto de los derechos, porque nuestra Constitución reconoce a los padres el derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias, ¿verdad? Pero los expertos, digo lo que en estos momentos nos están diciendo, el derecho no es de los padres, es de los hijos. Y por lo tanto, habría que trabajar rápidamente para que esa decisión de yo quiero llevarme a mi hijo a un centro de educación especial no pueda ser tan fácilmente tomada. Eso, digo, ese es el horizonte hacia el futuro. Es un tema que está ahí y yo no quería obviarlo y que en todo caso creo que debemos analizarlo, debatirlo y pensarlo. El tema de los modelos inclusivos. Yo he hecho mención aquí continuamente y me reafirmo fuertemente en esta idea de lo que estamos hablando y de cómo responder con equidad a ese dilema de la presencia, el aprendizaje y la participación. ¿Qué quiere decir responder con equidad? El ejemplo de las aulas TEAS es un buen ejemplo. Los chavales en esas aulas, los chicos, las niñas, los alumnos, pueden estar, pasarse de las 18 o de las 20 horas semanales, vamos a poner 20 horas que estén en el aula, si se pasan 18 en el aula, ¿vale?, pues alguien diría, hay presencia, ¿no? Están en el mismo cole, hay presencia, están aprendiendo cosas, seguramente están aprendiendo cosas, y bueno, y están tranquilos, y están bien, y están bien cuidados. Conozco muy bien a esos profesores que trabajan aquí. Esa es la mejor respuesta a su inclusión, a su derecho a estar incluido. La primera respuesta hay que decir, esa respuesta solo tiene que dar el equipo educativo, la comunidad educativa. Los padres, los chavales, los profes, los orientadores. Ahí es donde tiene que reunirse la comunidad educativa a reflexionar y responder con honradez, con honestidad. ¿Cuál es la mejor respuesta que podemos darle a este alumno y a este alumno en este concentro, en este cole, con estos recursos, con esta comunidad, con estos apoyos? Nadie desde fuera puede ni debe decir esto es inclusivo, esto no es inclusivo. Este modelo de las aulas es bueno, esto es malo. Cada comunidad tiene que estar observante, analizándolo. Por eso esa idea, insisto, de diálogo, de encontrarnos, a repensar. ¿Es lo mejor que podemos hacer? Tal vez la respuesta es no, podríamos hacerlo mejor, pero siempre estarán también en conflicto los derechos de los alumnos. Eso lo tenemos que saber, porque podemos encontrarnos con chavales que tienen conductas más desafiantes, que comportamientos más difíciles, que pueden, y de hecho efectivamente interfieren en el trabajo educativo de otros alumnos. ¿Cuál es la mejor manera de responder a eso? Yo no lo puedo decir desde fuera. Eso lo pueden decir sentados alrededor de una mesa honestamente, y ellos verán si son honestos, los orientadores, las orientadoras, los profes, los apoyos, las familias, y discutirlo y tomar decisiones que unas veces, es lo del el equilibrista, puede que unas veces acertemos y puede que otras veces fallemos y que hayamos tomado decisiones de ajuste. No, que pase más horas en su aula de referencia. Vamos a intentarlo de esta manera,
y veamos, observemos, analicemos, discutamos, sigamos con cuidado ese proceso. Esa es mi propuesta. Dicho así, también hay que ser cuidado con las aulas TEA, porque lo que yo sé, y estoy investigando precisamente con ayuda de una colega sobre este procedimiento, y lo que estamos empezando a intuir es aulas TEA donde no son aulas TEA, sino centros que han asumido el compromiso realmente de escolarizar a todos los alumnos, y ese aula es un recurso entre los muchos que tienen para ver cómo responder con equidad a esa realidad, a esa presencia, aprendizaje y aprendizaje. Y estamos viendo otros sitios donde claro que son aulas absolutamente TEA, donde están ahí todo el tiempo, básicamente, y se perciben como un pequeño enclave específico que no ha transformado las prácticas de su aula de referencia, ni las actitudes, ni las concepciones de su profesorado. Esas aulas TEA, que puedan ser en un momento determinado un primer paso para que tal vez algún día alguien les obligue a pararse y pensar, no estaría mal un inspector que de vez en cuando llegara por los centros y dijera, ¿cómo funciona este aula? A ver, siéntenme aquí a los padres, siéntenme aquí a los orientadores, siéntenme a los profes y vamos a discutir cómo está yendo este aula. Puede que sea el primer paso, pero ojo, de nuevo, pensé continuamente la necesidad de pararnos y pensar, reflexionar, pensar quién es la comunidad educativa, los que están implicados en ese dilema, las familias, los alumnos que tienen voz y que tienen que tener voz en ese proceso, los profesionales, llamémosle maestros, apoyos, orientadores. Ya está llegando el final de la mesa. Me piden por ahí una... Okay, vale. A ver, tendríamos un momentito de descanso. Hay una persona ahí esperando con unos termos con café. Vale. Ya hace bastante tiempo. Como mande la mesa. Podemos esperar después o... A lo mejor podemos hacer una pregunta. Yo quería hacer una pregunta rápida. Bueno, pues hacemos conjuntamente las intervenciones muy rápidas. Vale. Como se ha comentado, el tema de los cambios de modalidad, que muchas veces es llevado, yo quiero decir, sobre un sistema perverso, porque incluso se ha comentado la diferencia de aulas que hay de relación a primaria a secundaria. Por lo tanto, cuando llega esa época, esa edad de los niños y niñas que tienen que pasar a secundaria, a las familias se les junta un poco todo, que es algo que vivimos con angustia, incluso las familias que no tenemos hijos con necesidades o no tienen ningún tipo de necesidad de inclusión, por decirlo de alguna manera. Y claro, a las familias que sí que tienen esas necesidades ya reconocidas, se les suma. ¿Qué ocurre? Que normalmente hay una dirección bastante bien organizada para que los niños y niñas cambien de modalidad, sobre todo en ese paso de la primaria a la secundaria. ¿Y qué pasa cuando, una vez probada la modalidad de la educación especial, la familia, incluso los niños y niñas, deciden, porque ellos quieren volver a la modalidad normalizada? Es decir, nos hemos encontrado con el parapeto absoluto de la administración de no hacer ese cambio, en la cual yo desde luego encuentro también una falta de derechos, además del derecho a la educación, que es el derecho de los menores, el derecho del niño y de la niña, de ser escuchados. No son escuchados, son examinados, pero nunca son escuchados. Y nada de lo que ellos dicen o ellos aportan se tiene en cuenta. Entonces, legislativamente, es decir, no legal, es decir, estamos diciendo, claro, es que siempre nos vamos al legal, ¿no? Pues si la administración es la que está incumpliendo, que demande la administración a la familia, pero no tiene que ser al revés, es la familia quien tiene que hacer ese proceso. Entonces, legislativamente, ¿podríamos encontrar alguna salida? Gracias. Juana, me parece ya. Y ya tocamos No, era Juana. Así seguido. Dos. ¿Había más? Marta y Juana. Es que por la hora. Vale. No, yo simplemente, como ha salido mucho en el debate el tema de las aulas TEA, sí que creo, igual que Gerardo, empezaste tu charla comentando lo importante que es ponernos el lenguaje, el uso que hacemos correcto del lenguaje y el significado que otorgamos a esas palabras. Decir que por un lema de campaña se ha empezado a generalizar lo de 5 por aula y aulas TEA. Jamás en la creación de
estas experiencias, de estas prácticas inclusivas, se habló de aulas TEA, se hablaba de centros de escolarización preferente para alumnos con TEA. Y no era una moda, no es que fuera, es que queríamos hacer hincapié, evidentemente, en que es un centro el que se organiza, se adapta, se adecúa para acoger a alumnos con TEA y responder también de la mejor forma posible a la diversidad. Entonces, sí que creo que debemos de volver al nombre, que de acuerdo, por un tema político, pues puede ser muy coloquial lo decir aulas TEA, ¿no? Y no debe de desvirtuar el significado, ¿no? Y junto con eso, ya que tengo el micro, Gerardo, comentarte, ¿no? Hay comunidades que realmente llevan este proceso de inclusión de una forma mucho más avanzada, ¿no? No todas llevamos el mismo ritmo en España, ¿no? Y cuando miras a las comunidades más inclusivas, que tienen sus planes estratégicos de cara a conseguir mayores cuotas de inclusión, pues también te sorprende un poco, ¿no? Ver que ese plan para mejorar la atención a la diversidad dentro de la escuela, luego hacen el abordaje por colectivos, por programas, por discapacidades, como que no logramos aunar lo que pueden tener en común, ¿no? Los elementos comunes, ¿no? Como que te encuentras el abordaje para discapacidad auditiva, para sordos, para... ¿qué pasa, no? Porque también tenemos que ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, un poquito por seguir líneas parecidas o no, ¿no? Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo plenamente y puede que yo en algún momento también me haya referido específicamente a las aulas, aunque luego lo quería matizar. La idea de Juana es completamente de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo con ella. Estamos hablando de centros, pero de ahí la preocupación, porque en algunos casos no son centros, objetivamente, son aulas. El proyecto que hay que defender es el proyecto de transformación de centros para que sean más capaces de atender a todo el alumnado. Aquí también hay algo que en algún momento alguien debería pensar. Bueno, me parece muy bien, justo y necesario, y yo firmaré el primero de la lista, que defendamos una mejor educación de los alumnos dentro del espectro autista. ¿Y los demás? Es que hay un montón de niños y niñas con discapacidades intelectuales y del desarrollo que no son autistas. Que vamos a ir creando centros especializados de nuevo, como tú bien refieres ahora, por determinados grupos. No sé si ese es el mejor camino. Para algunos alumnos puede ser una muy buena estrategia, pero no para otros, ¿no? Entonces, cuidado que no se nos vayan ahora todos los recursos y toda la fuerza y toda la apariencia de que somos inclusivos, porque creamos otros 100 centros preferentes de chavales autistas y si no eres autista, pues es que me veo alguna madre y algún padre esperando en alguna clínica o saliendo esperando que el psicólogo le diga: dinos por favor que es TEA, porque si es TEA entonces tengo futuro y si no es TEA no lo tengo. Me parecería una situación kafkiana. Entonces, esas son cosas sobre las que tenemos que pensar también en todos. Aquí dejamos esta mesa, nos quedamos con dos ideas, una en la que es necesario un plan de transformación y de actuación de refuerzo de los centros y que en este proceso hay que empezar por reconocer dónde están nuestras barreras, y es justo la segunda parte de la tarde donde vamos a hablar de eso, de barreras y de propuestas. Muchas gracias. Tenéis por aquí, no sé si es un café o agua, etcétera.